el anterior, digamos. Sí, no, enorme. Sí, te juro, ahora todo es más fácil, no sé qué. Porque ya lo vi tanto. Claro. ¿Qué onda vos que has sentido algo? Parece que tampoco. Hay que tirarse el lado. No sé qué hacer. Ahora bueno, yo como no había promocionado kinesiología porque al final no había salido en kinesioterapia, ahora lo voy a salir en mayo. Pero es tranqui, digamos, parece. Claro, cosas que... Bueno chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a seguir ahora con el siguiente tema. Vamos a hacer, vamos a empezar con lo que es neurosemiología o quirúrgica. La vamos a dividir la clase en 3 etapas en realidad, porque es largo. Los contenidos son bastante largos así que y aparte es esencial para ustedes porque siempre van a tener digamos al frente patologías de índole neurológica, ¿no? en su vida cotidiana como profesional. Bueno, vamos a empezar haciendo una introducción. Bueno, como sabrán, vamos a hacer un recondo así lo que es un poco la neuroanatomía, chicos, para refrescar un poco la memoria, como para que podamos, digamos, valorar, ¿no? Las patologías las cuales vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Como verán, el sistema nervioso está formado por por un lado el encéfalo, que es el famoso telencéfalo, ¿sí? Está formado por el cerebro, y por la médula espinal. El sistema nervioso central o de la vida de relación que le llamamos, ¿sí? ¿Estamos? Y está el sistema nervioso periférico, que está conformado por ganglios periféricos, aquí tenemos el somático autónomo, que está conformado por los nervios craneales, por los pares craneales, ¿sí? Que son en total 12, ¿se acuerdan? El primero el olfatorio. ¿No? ¿Así es? ¿No? ¿Cómo es? El primero. No, el tercer par es el ocular común. El cuarto par, ¿cuál es? El central. Y el quinto. Trigémino. El sexto. Ocular externo. Ducens. ¿Qué más? El facial es el séptimo. El facial. El octavo. Auditivo. El estatoacústico o vestibular. El noveno. El glosofaringio. El décimo. El neumogástrico vago. El décimo primero. El nervio espinal. ¿Sí? Y el décimo segundo. El hipogloso mayor. ¿Estamos? Bien. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo, que está conformado por el simpático, el parasimpático, bueno, y el entérico, como es el flexor solar. En realidad, bueno, la división es más compleja que nosotros los anatomistas, le decimos que está formado por el telencéfalo, el diencéfalo, el metencéfalo, el mesencéfalo, el diencéfalo, y así, Pero no vamos a entrar en eso. Bueno, sigamos. Patología del cráneo, cerebro y médula espinal. Ahí vamos a empezar a desarrollar. Ahora lo que vamos a ver lo que son las neoplasias o tumores cerebrales. ¿Sí? Vamos a ver lo que son los accidentes cerebrovasculares, después vamos a ver lo que es los traumatismos cráneoencefálicos, ¿sí?
Dentro de eso vamos a tener los hematomas, vamos a ver hematomas, los subdurales, el extradural, vamos a ver lo que es la hipertensión endocraniana, la hidrocefalia, vamos a ver lo que son los procesos infecciosos o colecciones, que son los abscesos cerebrales, y los traumatismos de médula espinal. Vamos a empezar con esta técnica que es un poquito engorroso, pero bueno, hay que saberlo, digamos, describirlo, interpretarlo. Vamos a tener los tumores intracerebrales que, como dice el slide, son responsables del 2,5% de las muertes por cáncer y representan la tercera causa de muerte por cáncer entre los 15 y 34 años y el 20% de todos los tumores son de los niños, excluida la leucemia, chicos. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos incidencia, bueno, no va al caso, vamos a seguir. ¿Sí? Las causas. Las causas se pueden originar a partir de las células cerebrales, los miembros alrededor del cerebro, que pueden ser las meninges, los miembros de las glándulas. Como saben, el cáncer no tiene un origen. Obviamente, puede ser idiopático, puede ser, bueno, que esa persona haya recibido a lo largo de su vida radiaciones. Sabemos que eso puede influir. ¿Sí? Se desconoce la causa de los primarios. De los secundarios sí sabemos, como está claro. Hay muchos factores de riesgo que pueden influir. Entre eso, radioterapia, lo dijimos recién, ¿sí? Las personas que están, por ejemplo, los radiólogos, los que trabajan, qué sé yo, en la central nuclear, ¿ya? Estamos. Afecciones hereditarias como los síndrome de von Hippel-Lindau, el síndrome de Freud, el síndrome de Lerner, eso para que lo entiendan, ¿sí? No hay para que lo sepan. Alteraciones del sistema inmunitario, claro que sí. Y vamos a ver un poco de las clasificaciones. En realidad, el tumor primario, vamos a ver el tumor primario y secundario. Vamos a ver el tumor primario. Generalmente, el 80% de la etiología de las causas es idiopática. Y dentro de su localización vamos a tener los tumores del sistema nervioso central y los tumores raquimedulares. Dentro de los tumores del sistema nervioso central tenemos los supratentoriales y los infratentoriales. Todo lo que está por arriba del tentorio, o sea, lo que está por arriba, lo que es, digamos, la tienda del cerebelo, ¿se acuerdan? La tienda del cerebelo, lo que está entre el lóbulo occipital y lo que está entre el cerebelo, ahí tenemos una membrana meningia, la dura madre. Todo lo que está por arriba es supratentorial y por debajo intratentorial. Ahí, como decimos, supratentoriales son las lesiones, por ejemplo, hemisféricas. Sabemos que el cerebro tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. A su vez, lóbulos, ¿se acuerdan? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Y los infratentoriales son las lesiones del cerebro y el troncoencefálico. ¿Se acuerdan del troncoencefálico? El mesencéfalo, que está formado por los túbulos cerebrales, los tubérculos cuadrigémicos, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo. Y dentro de los tumores raquimedulares tenemos la lesión de la fosa posterior del raquis y de la médula. ¿Sí? Según el tipo histológico, dentro del tipo histológico, bueno, ahí tenemos una clasificación neuroepiteliales, que son los gliomas, los astrocitomas, el cuarto, oligodendroglioma, epitelioma, plexopapiloma, los tumores neuronales, ahí tenemos gangliositoma, ganglioblastoma, neuroblastoma, neurocitoma. Después tenemos los tumores de la vaina nerviosa, el cerebro de Schwann, son los neurolimomas, los pinealomas, la glándula pineal y los tumores del neuroendocrino, el neuroblastoma, bacterioma, adenoma hipoficial, tumores de glándulas germinales, tumores congénitos, incluso. Bueno, a ver, para que tengan, cuando hablamos de carcinoma, es maligno.
¿Estamos? Carcinoma. Cuando hablamos de adenoma, es benigno. Ahí, por ejemplo, tenemos un adenoma que es muy frecuente, el adenoma, digamos, de la hipófisis, ¿sí? Acuérdense una cosa, si hacemos reconocimiento de histología, acuérdense que el sistema nervioso central está formado por células de sostén. Estamos entre esos los astrocitomas, los neurogliomas, las vainas de Schwann, que son, digamos, que están en las neuronas, el oligodendrocito, etc. Y después vamos a tener las células excitables. ¿Cuál es la célula excitable? Funcional, la neurona. La neurona tiene una capacidad que no se reproduce. Nosotros nacemos con un pool de neuronas y morimos con mucho menos. Y más el tipo que tiene un traumatismo encefalocraneano, un absceso, un tumor, ese está en el horno porque tiene un pool mucho menos. Así que para que tengan en cuenta, generalmente los tumores no provienen de las neuronas, provienen de las células de sostén. ¿Estamos? Bien, esa es una clasificación a largo plazo, ¿sí? Según el origen, vamos a aprender primarios y secundarios. ¿Qué significa primario y secundario? Primario es muy fácil, que se desarrolla desde el vamos en el tejido cerebral. Ahí se desarrolla, ahí se inicia, ahí muere, por así decirlo. El secundario es el metastásico. ¿Qué significa metástasis? El que proviene de otro lugar. ¿Cuáles son? Puede ser un tumor secundario de pulmón, digamos un tumor de pulmón, puede ser óseo, puede ser hepático. Sí, pero la endometriosis es una enfermedad benigna. No sé si me entiendes. No es una enfermedad maligna, no es un tumor la endometriosis, es una patología sí que hay que tener en cuenta porque no es una metástasis, porque no está considerada una enfermedad maligna. ¿Me entiendes? Sí es jodida porque es sangrado, produce sangrado, dolores, ¿me entiendes? Esa es otra cosa, pero no es un tumor la endometriosis. Ahí tenemos metástasis. Puede ser que yo lo opero al paciente de un tumor cerebral, le hago una biopsia y veo que tiene células pulmonares, ¿no? Entonces metastasis. Puede ser de mama, de riñón, de tracto digestivo, y la extensión de tratamiento de la base grande, cordoma, carcinoma y otro. O sea, han entendido lo que es primario y secundario. El primario es el que se desarrolla y está conformado biópsicamente por células, digamos, de sostén del sistema nervioso. Los secundarios provienen de otro lugar. ¿Que viajan por dónde? ¿Por dónde? Viajan, digamos. ¿Ah? Por torrente sanguíneo. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Según la estirpe, tenemos malignos, que son los gliomas, los prodomas, los carcinomas, los nasofaringes. ¿Sí? Y los benignos, adenomas pituitarios de la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es la hipófisis, ¿no? Es sinónimo. ¿Okay? Los meningiomas, los craniofaringiomas, los tumores pineales, el angioblastoma. De vuelta, carcinoma así. Usted me dice en el examen, carcinoma, ¿qué es? ¿Un tumor benigno o maligno? Maligno. ¿Ah? ¿Un adenoma, benigno o maligno? Benigno. ¿Estamos? Y obviamente, todo esto, acuérdense que, a ver, como ustedes tienen el cráneo, tienen contenido y continente. El continente, la cráneo, o sea, toda la caja ósea, el cráneo, la bóveda craneana con la base del cráneo. ¿Y el contenido qué va a ser? Tejido cerebral. O sea, hay una armonía entre contenido y continente. ¿Qué pasa? Cuando hay un tumor, o cuando después veamos hay una colección hemática sanguínea, eso empieza a alterarse, se empieza a alterar esa armonía, esa concordancia. Por lo tanto, en base a eso vamos a tener sintomatología, chicos. ¿Me entienden? Acuérdense que la caja craneana es algo inextensible. O sea, un tumor no se puede expandir más de lo que puede. Solamente se va a expandir a las zonas, digamos, débiles
o donde puedan tener una salida que es el agujero occipital o el agujero magno, que está abajo. ¿Estamos? Y en base a eso vamos a tener sintomatología. ¿Qué vamos a tener? Dolor de cabeza. El paciente le va a decir, me duele la cabeza. O sea, un paciente que de la noche a la mañana, bueno, puede ser una migraña, puede ser por ahí una... Pero si es un paciente que nunca ha tenido dolor de cabeza, descartamos que tenga problemas visuales, descartamos que tenga una hipertensión arterial y sigue con la sintomatología, y lo primero que hay que hacer es una tomografía computacional. El primer síntoma es dolor de cabeza. ¿Qué no vamos a tener? Convulsiones, especialmente en los adultos mayores. ¿Por qué las convulsiones? Porque, a ver, el tumor tiene dos acciones, de compresión, porque comprime las estructuras vecinas e irrita. Esa irritación, esa inflamación va a producir descargas, ¿me entiendes? De la bomba sodio-potasio, ¿me entiendes? Entonces va a producir convulsiones. ¿Estamos? Por eso tiene dos acciones. Acuérdense, compresión e irritación. La compresión va a dar el dolor de cabeza, la irritación va a dar convulsiones, que pueden ser tónicas clónicas, esas que se mueven, puede ser, bueno, cualquier tipo. ¿Ah? Y los cambios de lucidez mental, somnolencia, conciencia, coma. Bueno, eso se da en la última etapa, pero puede pasar que un paciente pierda la memoria, no necesariamente estuporoso o comatoso, o irritable, hay cambios de la personalidad, todo va a depender a ver. Lo bueno del sistema nervioso, chicos, para nosotros los médicos, para ustedes los kinesiólogos, es que el cuerpo, la sintomatología corporal te va a decir a dónde está la lesión neurológica, que no se da en otras patologías, digamos, de la economía del cuerpo. Si yo tengo un paciente que tiene una parálisis facio, braquio, crural derecha, una parálisis, yo tengo que pensar que tengo que buscar una lesión ¿a dónde? ¿En el lóbulo? ¿En qué lóbulo? Frontal, del lado izquierdo, porque ahí está el área motora. O sea, el cuerpo te va diciendo a dónde vas a buscar la patología. Si yo tengo una persona que tiene alteraciones de la visión, diplopía, empieza a ver doble, yo tengo que buscar una lesión en el lóbulo occipital, porque está el área de la visión. Si tengo una persona que tiene alteración de la sensibilidad, o me dice, doctor, no siento que estoy anestésico, hipostésico, hiperestésico, o sea, cualquier cosa me irrita, tengo que buscar la patología en el lóbulo parietal. ¿Me entiendes? Eso es lo bueno que tiene el sistema nervioso. El cuerpo te va a guiar a dónde tienes que buscar la lesión. Amén, digamos, no solamente la semiología que van a hacer, sino gracias a los métodos complementarios, porque las patologías, esta patología hay que apoyarse mucho en métodos complementarios del tipo imagenológico. ¿Estamos? Sí. Sintomatología, bueno, ahí tenemos todo. Les vuelvo a decir, un tumor en el lóbulo frontal me va a dar déficit motor. Bueno, alteración del tacto, la sensación, alteración del tacto y la sensación del dolor, presión y temperatura, ¿a dónde tengo que buscar? Tengo que buscar en el lóbulo parietal y en el tálamo. Confusión o pérdida de la memoria en el lóbulo, o sea, en el área prefrontal, por así decir. Dificultad para escribir y leer en el área de Wernicke, por así decir. Vértigo, alteraciones visuales, vértigo en el área temporal. Alteraciones visuales en el lóbulo occipital. ¿Me entienden? ¿Sí? Por eso después repaso un poquito de anatomía cuando vienen las áreas de Brodmann. ¿Viste el área de Brodmann en anatomía? El área 4, 8, 3, 5, 7, la 41, 42, 17, es neuroanatomía. Estamos, repasen eso para que puedan interpretar. Bueno, la sintomatología es rica. Es más, te va a decir, amén, del dolor de cabeza, de las convulsiones, te va a decir a dónde tengo que buscar esa patología. Esto no va solamente para tumores, esto va también para abscesos, para esclerosis múltiple, o sea, la esclerosis lateral amiotrófica, bueno, enfermedades degenerativas.
¿Estamos? Síntomas de problemas, puede tener falta de control de esfínteres, ¿sí? Pérdida de equilibrio, etc. Es muy rica, vuelvo a decir, va a depender del área que esté tomando esa masa, ¿no? Esa masa tumoral. Debilidad muscular en la cara, el brazo, la pierna, por lo general solo de un lado. Bueno, ahí está la famosa paresia, que no es lo mismo que hemiplegia. Paresia es déficit motor, hemiplegia es pérdida. ¿Estamos? Puede ser que ustedes le hagan el examen semiológico y el paciente está con disminución del tono, del trofismo. A ver, levanta el brazo y va a levantar, pero no es lo mismo que, a ver, levanta el brazo y no puede levantar. Esto se llama paresia. Entonces tengo que buscar la lesión del lado izquierdo. ¿Por qué? Por la decomposición piramidal. El entumecimiento de hormiguero del lado del cuerpo, la lesión es del área 3, 1 y 5 de Brodmann, el parital, cambio de la personalidad. Puede ser un tipo que sea muy alegre todos los días y de la noche a la mañana sea un tipo huraño, irritable. Estamos todo lo contrario, sea un tipo huraño toda la vida, mal llevado, como chancho lleva la bicicleta, y de la noche a la mañana un tipo contento, alegre. Puede darle la alteración de la personalidad. ¿Me entiendes? Síntomas. Ahí es un tumor hipofisial. ¿Se acuerdan de la hipófisis? La glándula pineal. ¿Se acuerdan que se asienta sobre qué hueso? La silla turca del esfenoides. Estamos. Tiene una característica muy particular ese tumor. Este tumor es el más precoz que ustedes pueden hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Por la ubicación. Porque ahí, donde está esa glándula, se cruzan dos. ¿Qué cosa? Está el quiasma óptico, ¿se acuerdan? Sí. Que ven del ojo. Entonces, cuando se agranda levemente por un adenoma hipofisiario, el paciente a la noche a la mañana, doctor, veo doble, diplopía. ¿Qué más siente? Dolor de cabeza. O sea, visión doble más dolor de cabeza es un tumor hipofisiario hasta que no se demuestre lo contrario. Le pide una resonancia y ya tiene el diagnóstico. Claro, hay alteraciones, sí, hay alteraciones. Pero desde el punto de vista semiológico es más precoz que, digamos, la sintomatología hormonal. ¿Me entiendes? Generalmente estos tumores son benignos. ¿Qué hacen? Que tienen indicación quirúrgica, se lo opera, muerto el perro, muerta la rabia, ¿me entiendes? Y se acabó. Adenoma hipofisiario, ¿sí? Secreción anormal, bueno, por la prolactina, ahí está toda ausencia de inflación, pero de esas ginecomastías, por usted, piernas agrandadas, porque hay una pequeña acromegalia. ¿Estamos? Digamos, pecho corporal excesivo, cambio facial, todo. Pero esto generalmente no es precoz, esto es tardío. La primera sintomatología es lo que les acabo de decir: cefalea o dolor de cabeza y visión doble. ¿Sí? Obesidad, sensibilidad, porque imagínense la hipófisis es la que comanda todo prácticamente. Viene toda la función del hipotálamo o la hipófisis, y de ahí hacia dónde va. Bueno, vos vas a ir a la tiroides, vos vas a ir a la glándula suprarrenal, vos vas a ir al ovario, y si sos hombrecito, al testículo. ¿Estamos? O sea, es el gran derivador. ¿Me entienden? ¿Ah? Síntomas y según la localización. Bueno, hablamos de sí, yo me voy adelantando porque se les larga, pero para que ustedes puedan comprender un poquito lo que es esto. Crisis oculofítica, lóbulo frontal, afasia motora, síndrome mental frontal, ataxia, reflejo primitivo, hiposmia, anomia. ¿Saben lo que es hiposmia, anomia? No. Disminución del olfato. No hay que tengan COVID. Bueno, el COVID queda desde el bicho, el COVID no sé por qué tiene preferencia por el área frontal, porque ahí afectaba a otro. Vaya a saber. Sí. No es temporalmente. Disminuye el olfato, disminuye, no sientes tanto. Y la anomia directamente es pérdida, que puede ser temporal o permanente. Depende, ¿me entiendes? Depende. Si es un tumor, es un permanente hasta que esté el tumor.
En el caso, digamos, de las virosis, en este caso del COVID, era temporal, a pesar que algunos no han recuperado. Pero bueno, ese es un tema a descubrir, a investigar. Bueno, sintomatología temporal, generalmente, bueno, el lóbulo temporal, ahí están las áreas acústicas del gusto, el área 40, 41 y 42 del Rothman. Sintomatología parietal, bueno, hay alteraciones. Sintomatología parietal, generalmente sensitivas, ¿estamos? Puede ser parestesias, que es el hormigueo, puede ser anestesia, hipoestesia, hiperestesia. También hay afasia ligatoria, afasia. La afasia es... ¿Qué es la afasia? ¿Qué es la afasia? Compresión, cuando no comprende. Yo le puedo decir a una persona, a ver, esa persona puede decir, mira, esto es, qué sé yo, es algo cuadrado, pero no sé si es una madera, ¿me entienden? Y en realidad es un celular. Lo ve, lo toca, ve que es algo cuadrado, pero no lo sabe interpretar. ¿Estamos? Bueno, todo ese tipo de alteración. La agnosia digital, que es la que vemos, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, la sintomatología occipital, que va a analizar en áreas, digamos, visual, ahí vamos a tener visuales, agnosia lateral, inversa, agnosia significa desconocimiento, en este caso. El desconocimiento no sabe interpretar, digamos, lo que ve tampoco. Es muy parecido a la fase. ¿Sí? Sintomatología cerebrosa, que está muy relacionado con el equilibrio. Ahí vamos a tener ataxias, que nosotros le llamamos, hipotonía, dismetría. Estamos la ataxia. ¿Cuál es, chicos? La ataxia es cuando la persona tiene la famosa marcha del borracho. Y no está borracho, hay que mirar el curda y anda así, ¿me entiendes? Y no, es atáxico, dismétrico. ¿Qué significa? Dismétrico es, yo quiero agarrar esto, entonces ¿qué hago? O sea, agarro cualquier otra cosa con el afán de agarrar, digamos, lo que es, en este caso, el borrador. Dismetría. Hipotonía, ¿qué significa? Pérdida de tono. Pérdida de tono. Pérdida de tono. Bueno, todo eso hace el cerebelo, o la falta de coordinación, digamos, de los movimientos adquiridos. Por ejemplo, ustedes, a ver, el cerebelo, ¿qué es lo que comanda? Todo automático es. Van en el auto, ustedes a los 16 años le han enseñado a manejar, entonces agarran el auto y ustedes, es más, cuando ponen primera, ponen el embrague, ¿no es cierto? Y miran el embrague a ver si lo he soltado. A ver, en cada semáforo, en cada curva, bueno, embragan y van haciendo esto, van mirando la caja de cambio. No, después con el tiempo es todo automático. Ni saben que han embragado. Caja automático, obviamente. O sea, todo eso lo hace automáticamente el cerebelo, para que tengan en cuenta, el neurocerebelo. Bueno, ¿han entendido? Pruebas y exámenes. Bueno, esto es fundamental. Hemos dicho que estos tumores, estas masas preocupantes, amén de con lo que es la semiología, chicos, que es muy rica, la semiología es la panacea, es indispensable para hacer un diagnóstico presuntivo, no definitivo. Es necesario hacer imagenología. Tomografía computada de la cabeza, que es lo primero, la resonancia magnética de la cabeza, que da cortes más definidos, sobre todo los cortes del tipo coronales, ¿sí? El electroencefalograma, ¿para qué me pide el electroencefalograma? Es para ver, digamos, si hay ondas delta, que son las ondas que son compatibles con crisis convulsivas, ¿sí? Es delatora. El electroencefalograma es delator de crisis convulsiva. ¿Estamos?
Por eso a mí me pasó una vez en el cuerpo médico forense, tuvo un accidente de tránsito, se armó un lío porque mató a un chico el tipo y él aludió, digamos, el abogado que justo en ese momento había tenido una crisis convulsiva. Entonces, muy simple, yo le pedí un electroencefalograma y eso me delató que nunca había tenido una crisis convulsiva y chao. A ver, ¿me entienden? O sea, eso es muy bueno para la crisis convulsiva. Análisis de líquido cefalorraquídeo que puede mostrar si la cancerosa está bien. Estamos por los tumores, sobre todo de las meninges, ¿sí? Y la biopsia guiada por para el diagnóstico de estilo histológico, es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Primero hemos dicho un diagnóstico presuntivo, semiología, imagenología. Me dice, hay un tumor, bien. Che, pero ¿qué tumor será? Primario, secundario, y si es primario, ¿qué es un glioblastoma, un astrocitoma? Entonces, ¿qué hacemos? Biopsia. Lo mandamos al patólogo y le dicen, mira Horacio, es un astrocitoma. Entonces ya tenemos un diagnóstico definitivo. De ahí hacemos la conducta. Es el tratamiento médico, quirúrgico, paliativo. ¿Estamos? Paliativo significa que es mantener, digamos, una calidad de vida. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque generalmente el paliativo es que generalmente no hay vacuna. Se tratan los síntomas, se hace, digamos, que no crezca como tenga que crecer, porque lamentablemente el paliativo es mejorar la calidad de vida, lo que resta de vida del paciente. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces se hace, bueno, se puede hacer radioterapia, quimioterapia, y bueno, ahí entran ustedes y el tema, digamos, si hay una hipotonía, lo que fuese, estamos de rehabilitación. Profe, ¿en qué difiere una tomografía de una resonancia de cabeza? Sí, la tomografía computada te hace cortes axiales, como rebanadas, ¿me entiendes? Como si fuese un salame, ¿sí? Axiales, transversales. La resonancia te hace también, pero te hace otros cortes, sagitales, por ejemplo, ¿sí? Coronales, y tienen mejor definición. ¿Estamos? Aparte no usamos rayo, ahí usamos campo electromagnético, ¿sí? ¿Entienden? Bueno, tratamiento, reducción del edema. Obviamente, a ver, una masa ocupante. En la masa ocupante siempre va a estar a nivel perilesional un edema. ¿Edema qué significa? ¿Descolección de qué? Hídrica. ¿Estamos? Entonces, ese edema, ¿qué me va a producir, chicos? Me puede producir una hipertensión endocraniana, un síndrome de hipertensión endocraniana. Nosotros la presión que tenemos generalmente de 150 a 200 milímetros de mercurio de presión intracraneal. Cuando aumenta, hay que tener cuidado, porque esa presión puede ser nociva. ¿Por qué? Porque hemos dicho que continente contenido, al haber un aumento de la masa, pero no la masa neuronal, sino el edema es hinchazón. A ver, ustedes se golpean el dedo y van a ver que a las 2 horas que hace hinchado. Es un proceso inflamatorio, edematoso también. Entonces, aquí pasa lo mismo. Aquí el edema va a aumentar esa masa, amén de que obtenemos la masa tumoral, va a aumentar la masa por el líquido. Entonces va a aumentar la presión intracraneal. Entonces el cerebro, ¿qué va a hacer? Che, ¿a dónde me voy? No me puedo ir para arriba, no me puedo ir al costado, no puedo ir para atrás. ¿A dónde voy a buscar la zona débil? ¿A dónde? Al agujero occipital. Y ahí se van a producir una hernia tentorial que se llama. Entonces el famoso enclavamiento que se produce. Si yo no resuelvo el edema, entonces el paciente en horas se me puede morir por un enclavamiento. ¿Por qué? Porque justo en el agujero occipital tengo el tronco cerebral. ¿Y el tronco cerebral que tenemos? Los centros de la vida. El centro de la termorregulación, el centro de la termoalgesia, el centro respiratorio, el cardiovascular, los núcleos, el núcleo vago, ¿no? Entonces un edema, una hernia ahí me va a producir directamente la muerte inmediata. Por eso, ¿qué hacemos nosotros? El edema va a subir, se hace corticoides para disminuir el edema y se hace un diurético. ¿Cómo se llama ese diurético? El mannitol, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, bueno, se produce edema
Y otro, bueno, el anticonvulsionante es básico. La persona que tiene un tumor cerebral se le da anticonvulsivante, ¿sí? Por vida, porque ese está nominado a ser en cualquier momento una convulsión por el proceso irritativo, no tanto compresivo. Algo mismo que falta el mannitol. El mannitol que es un gran diurético para este caso, ¿sí? Cirugía a través de una craneotomía radical, que se considera tumores extracerebrales, citoreducción, antióxido, radioterapia, quimio, inmunoterapia, terapia. Bueno, como ven, es el pool, digamos, el tratamiento es bien complejo. La radioterapia se usa para combatir muchos tipos de cáncer, a veces el tipo de tratamiento necesario. Igualmente se puede utilizar para reducir el tamaño del tumor, lo más que se pueda hacer en la cirugía, ayudar a evitar que el cáncer reaparezca después de la cirugía de la quimio, aliviar los síntomas causados por el tumor, tratar cáncer que no se pueden extirpar con cirugía. De alguna forma se lo utiliza como un tratamiento, reductivo, hasta permanente muchas veces, pero no es muchas veces curativo. Estamos, porque lamentablemente, una persona que ha tenido 2 años de radioterapia dice, no me hago más revés, estoy curado. ¿Me entienden? Eso hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿sí? Por eso el tratamiento es más que nada paliativo. El objetivo es reducir la masa, estamos de alguna manera, ¿sí? Coadyuvar, que significa ayudar a la cirugía, porque una vez que nosotros se extirpa el tumor, pueden quedar ahí dando vuelta algunas células cancerosas. Entonces el rayo va y bueno, elimina. Pero bueno, siempre en los tratamientos oncológicos es expectante. Hay que controlar muchísimo, ¿sí? Los efectos secundarios, la radioterapia también puede dañar las células sanas también, eso que tiene, porque no es tan focalizado. Porque en el afán de destruir las células cancerígenas o oncológicas también te puede destruir las células sanas. La radiación siempre puede causar cambio en la piel, tanto con pérdida de listo. Los pacientes oncológicos pierden, digamos, el pelo, ¿sí? Eso, gracias a la radioterapia, también a la quimio. Ahora el enrojecimiento de la piel, en la zona donde se impacta el rayo, adelgazamiento del tejido bucal e incluso el incremento de la capa externa de la piel, ¿sí? O sea, es hasta muchas veces nocivo, ¿no? Se trata de muy agresiva la radioterapia, extremadamente agresiva. Complicaciones, hernia del cerebro, mortal, que son muy raras, ¿no? Pérdida de la capacidad para interactuar con desempeñarse, pérdida de la función cerebral, reaparición del tumor. Bueno, no hay que la radioterapia te va a hacer reaparecer el tumor, pero hay que tener en cuenta que, como vuelvo a decir, que hay que controlar. La radioterapia no es curativa. No sé si me entienden, no es curativa. Coadyuva nada más. ¿Sí? ¿Radioterapia es lo mismo que radiofrecuencia? No. Tumores hipoficiales. Bueno, ahí tenemos. Lo que acabo de decir, yo me adelanto un poquito, desastroso, porque por ahí me adelanto un poco a lo que es el slide. A ver, es un crecimiento anormal de glucosa y es una pequeña glándula base renal, que es la de fibro, ya sabemos, ¿no? Ahí está en la silla tú, ¿sí? En la de localización, la glándula se aloja en el espacio de una masilla turca, ahí la vemos, ¿sí? El fenómeno situado en la base cráneo, fosa media y conecta el hipotálamo a través del tallo final o tallo hipófisis. Sigamos. Bueno, ahí tenemos todo lo que acabamos de decir hace rato. Es una gran derivador de funciones hormonales. Ahí tenemos obviamente dos partes, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. ¿Sí? El lóbulo anterior tenemos una hormona estimulante, la FSH, la cual, digamos, controla, digamos, todo lo que es la secreción de qué? De los estrógenos, de la testosterona, ¿sí?
tenemos hormonas del crecimiento, son amitrofinos, los huesos, gracias a eso nosotros tenemos crecimiento, ¿sí? Hay patologías como la acromegalia, que hay un exceso, que son esas personas altas que tienen así la mano inmensa y que bueno, tienen realmente algunos problemas cardíacos, generalmente la corazina. Estamos con las glándulas mamarias, especialmente estas pacientes tienen una hipersecreción láctea, hormona adrenocorticotropinas, la ACTH, la superfluora, la hormona pirotrófica, el TH, estimula la T3, la T4, ¿sí? La oxitocina, la glándula mamaria, digamos, cuando se produce la succión del bebé, inmediatamente estimula la oxitocina para que haya una secreción láctea por medio, digamos, de los lactóferos de la glándula mamaria. También hay un del útero, hormona antidiurética, los urogenales también, es una glandulita que sí. Imagínense un tumor ahí. Un tumor ahí, primero vamos a tener lo que acabamos de decir, diplopía, dolor de cabeza, pero después vamos a tener todo tipo de alteraciones. O sea, por lo tanto, hay que extirparlo al tumor. ¿Estamos? Sigamos. Bueno, ahí tenemos todo. Bueno, lo mismo. No vamos a ahondar. Ya hemos hablado de eso hace ratito. La neurohipófisis, lo mismo. Bueno. Dentro de la clasificación tenemos los tumores hipoficiales, los carcinomas son raros, generalmente son adenomas. El carcinoma, el que tiene carcinoma es el que está medio en el horno, estamos, porque generalmente hacen metástasis muy rápidamente, ¿sí? Pero generalmente el gran porcentaje es adenoma. Sigamos. Clasificación, según su tamaño, bueno, tenemos microadenomas, de 10 milímetros, macroadenomas de más de 10 milímetros, según funcionando el secretorio o no funcionantes, según su morfología, acidofilo, cromófobos, y ahí vamos a tener granos parenquioma, usualmente supracelular, porque el ciclo de las epiteliales son quísticos de 50 y 60, y algunos son sólidos o mixtos. En la primera causa del pituitarismo, a ver, anterior, por favor, sí, pituitarismo, vamos a ver la imagen. Ahí vamos a ver una imagen bien grande, lo que es toda esta masa, ¿ves? Bueno, para que tengan en cuenta toda esta masa, ¿sí? Tenemos la boca frontal, ahí tenemos lo que es organismos cerebrales, tenemos la protuberancia, el bulbo, ahí tenemos el cerebelo, el cuarto ventrículo, y ahí toda esta masa, ¿sí? Imagínense lo que la sintomatología produce eso, inmensa. Bueno, ahí tenemos confusión ocular, explotado, pérdida de cabello, mirada, náusea, vómito, voz, aumento. Eso para que tengan en cuenta, ¿sí? Síndrome de Cushing, síndrome de Cushing, también nivel de cortisol. El Cushing se da mucho, es el famoso la fase de luna llena que llamamos nosotros. Son esos gorditos, pentecitos, ¿visto? Y que tienen fase de luna llena porque son cara redondeada, generalmente van con alteraciones del metabolismo de los glúceos, ¿sí? Hay retención de líquido, por eso son así, cartoncitos, muy edematosos, porque tienen acumulación de líquidos en todas partes, la pancita, como si fuese una asitis, en los miembros inferiores, y el fina puede haber en el hombre, puede haber ginecomastia, depósitos en la cara posterior de los hombros, puede haber depósitos, digamos, de grasa, y generalmente tienen osteoporosis, ¿sí? Bueno, en definitiva, vamos a hacer un resumen. En definitiva, los tumores de hipófisis a la larga producen grandes alteraciones metabólicas, endocrinas, hormonales, de lo que pidan. Estamos, porque imagínense la que comanda todo. Estamos a todo lo que son las glándulas de secreción interna del organismo. Bueno, ese es el famoso
acromegalia, el gigantismo, crecimiento la CDH, por ahí se da, y generalmente estos pacientes no viven mucho, mueren porque tienen muchas alteraciones cardíacas, cardiomegalias, hipertensos, y bueno, lamentablemente, y aparte sufren una barbaridad de osteoporosis y de artrosis. Estamos para que si alguna vez tienen que hacer un tratamiento acromegálico, son personas que tienen muchos problemas articulares, amén de la osteoporosis, ¿verdad? Prominencia de la mandíbula, ahí tenemos la mandíbula prominente, la mandíbula la artrosis, la mandíbula grande, imagínense. Hay acromegálicos que tienen 30 años y andan así como en bastón, porque tienen muchas alteraciones de raquis. Bueno, tenemos selección de hombres, la ausencia de la mujer. En realidad la acromegalia en la mujer es raro, se da mucho en el hombre, ¿sí? Bueno. Y los síntomas causados por la compresión de los tumores, aunque hablan de la visión como visión doble, de la mensual, la visión por compresión de canal óptico, ya hemos hablado de la diplopía, se llama visión doble, el dolor de cabeza. ¿Se acuerdan que les dije? Dolor de cabeza y visión doble es un tumor de hipóxia hasta que no se dé cuatro horas. Generalmente el 90% son adenomas y el 10% carcinoma. Aunque el adenoma se lo trata, tiene muy buen pronóstico, es quirúrgico el carcinoma, chao. Letargo, pues el flujo nasal del líquido transparente, náusea, claro. Acuérdense, ya vamos a hablar un poquito. Problemas del sentido olfato y contacto. Vuelvo yo al síndrome de hipertensión endocraniana. Voy a ser muy taxativo con eso y voy a hacer preguntas de examen también. El síndrome de hipertensión endocraniana, la etiología es riquísima. Entre esos tumores, después cuando veamos los accidentes cerebrovasculares y la hidrocefalia. Aumento de presión. La presión normal es 150 a 200 como mucho milímetros de mercurio. Cuando aumenta, puede evolucionar y la evolución final es la hernia tentorial y la muerte. Mientras tanto, el paciente con un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿qué va a tener? Así como el tumor aumenta la presión. ¿Sí? Hernia tentorial. ¿Sí? El paciente con hipertensión endocraniana va a tener dolor de cabeza, va a tener náuseas y vómito a chorro, dicen los libros, van a ver la bibliografía. No es tan así. El vómito a chorro, no es a chorro que va a estar delante tuyo, que va a hacer una cascada de vómito, no. Pero va a tener muchos vómitos. ¿Estamos? Y otra cosa, va a tener edema de papila. ¿El edema de papila qué es? A ver, te va a decir el paciente, estoy viendo borroso. Dolor de cabeza, náusea, vómito, y empieza con visión no doble, borrosa. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a mandar al oftalmólogo para que le haga un fondo de ojo. Entonces, el oftalmólogo te va a decir edema de papila. ¿Por qué? Porque el aumento de presión me comprime el nervio óptico. ¿Estamos? Entonces, esa es la primera sintomatología de la hipertensión. Pregunta de examen va a ser, dolor de cabeza, cefalea, náuseas y vómitos, edema de papila o si me quieren decir visión borrosa. Y en la segunda yo les voy a preguntar, a ver, ¿por qué la visión borrosa? Porque el edema de papila. Si no, bueno. ¿Estamos? Síndrome de hipertensión endocraniana. PIC, presión intracraneal. Después, cuando estén en terapia intensiva, me hablan de la PIC. Pero la PIC está en la PIC de aquí, la presión intracraneal. ¿Estamos? ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender de la patología. Puede ser la descompresión, digamos, un tumor, o se hace una derivación peritoneal, ¿entienden? Para descomprimir y disminuir la pico, o se pone una válvula, como se les hace a los que tienen hidrocefalia. Después vamos a ver. ¿Por compresión del nervio óptico, ha dicho el profesor? Por compresión. Edema de papila es por compresión del nervio óptico. No se puede sentir el olfato, variables, ¿verdad? Puede ser grave, no es súbito. No es súbito. Ahí no es así.
no es súbito, es progresivo. Estamos, progresivo. No es de la noche a la mañana que ya voy a tener problemas de ACTH, o de la T3 o de la T4. ¿Estamos? Prueba de exámenes. Igual, ahí tenemos. Examen que busca la alteración de la semiología. Volvemos a la semiología. Laboratorio que tenga la hormona liberada por la glándula, obviamente que lo vamos a pedir. T3, T4, ACTH, cortisol, vamos a pedir médico, ¿no? Imágenes. La radiografía, la vibración, y esto no es lo que lo vetusta la radiografía del cráneo. Yo no lo voy a pedir una radiografía, voy a pedir una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo. A menos que seas un gran radiólogo, me entiendes, y digan, mira, aquí ahí está la silla tuya. Ahí está la positinoide, anterior la positinoide, posterior, ahí está la silla tuya. Sí, sí, hay que tener un ojo para decir que está un poquito más agrandada. No, pero la obra social es para matarlos. Depende del médico también. El médico no me va a pedir eso. Al siglo XXI, siglo XXII, siglo XXIII, no me puede pedir una radiografía. ¿Ah? No, pero en tu caso vos con un buen historia clínica, un fundamento, a ver, no le voy a poder sospecha de un adenoma de hipófisis, voy a pedir una radiografía de tórax, no. Me voy al grano, me voy a la tomografía computada, me voy a bueno, ahí está. Miren, yo la verdad no sé leer eso. A mí me mama eso, la verdad, yo lo veo así, ¿ve? Pero no veo si esa masa agrandada de lo habitual. No sé si me entienden. La vez de la silla turca, sí la veo, pero a ver, vamos a decir, miren, a mí no me vengan a decir los médicos, no, mira, yo veo, me pongo a gran mentira. Yo tengo que pedir una tomografía, una resonancia, a mí no me venga a caminar, ¿me entiendes? Le tengo que pedir una resonancia magnética, no voy a hacer perder tiempo y la voy a irradiar a la paciente al cohete, ¿me entiendes? O sea, pido, mira que no sé qué es eso, hay resonancia magnética. Miren esa pata que hay ahí. La ven de la radiografía anterior y no la van a ver. Hay que ser criterioso. Hay que ser criterioso. Miren esa papa ahí, vos dices, chiquisura esto. Ahí, no, esa pata te dice, médico. Bueno, sigamos, tratamiento. A ver si necesitas la cirugía para equipar el tema de la cirugía. Claro, porque ahí están. Los nervios ópticos están ahí. Se agranda un poquito, ¡pum! Ya los altera. Al quiasma, no al nervio. No al nervio óptico, ahí mal está bien. El quiasma, porque el nervio está adelante. El quiasma. La mayor parte del tiempo, su médico se conecta químicamente a través de la nariz, se lo seco para nasal, y el endoscopio, claro, no te abren, che. No es que voy a un che, te abren la cabeza, no. Imagínate para llegar a la hipófisis, tienes que abrir los hemisferios cerebrales, no termina matando al paciente con el adenoma. ¿Me entiendes? Se hace una endoscopía con nariz y ahí se ve. Es una cirugía de relojería. Estamos, pero no hubo resultados. ¿Sí? ¿Estamos? Se puede usar radioterapia, pero eso es cierto también, la radioterapia, en benigno estamos hablando, radioterapia, ¿no? O sea, no en maligno, estamos en benigno, ¿no? En algunos casos se evita el tratamiento de la resistencia como los productos de Proactin. Bien. Pronóstico. Si el tumor se puede tratar directamente, el pronóstico es aceptable a bueno, depende de si se elimina todo el tumor. ¿Por qué? A ver, posibles complicaciones. Vamos a ver qué cosas. La complicación más grave es la ceguera, el cuerpo de cubrirse también seriamente de esto es fundamental. Sí, porque te comprime tanto al diagnóstico, te puede lesionar gravemente. Entonces el tipo, si vos no lo solucionas, no, te voy a operar dentro de 3, 4 meses, hombre, ya te vas a recuperar, hombre. Vas a ver doble un par de días, no. A que así el tumor o si el causa de desequilibrio hormonal, es posible que se me suceda
hormona afectada. La cirugía puede dañar algunas veces el hipófisis posterior, posterior del grado, esto puede conducir a diabetes insípida, una afección por síndrome de inyección frecuente y se describe por la alteración de vasopresina. Sí, también. A ver, el tratamiento, para el examen, el tratamiento cuál es? Quirúrgico. En el último caso es radioterapia. Estamos. Y el tratamiento médico es reposición, digamos, hasta que se estabilice la hormona, lo que ha quedado de la glándula, se estabilice su medio interno o su homeostasis hormonal. ¿Estamos? Y listo. Eso es lo que sé. Tumores intracraneos secundarios metástasis. Y esto son, la verdad, ni hablemos, ¿no? Un tumor cerebral de metástasis es un cáncer que comenzó en otra parte del cuerpo y se diseminó al cerebro. Así como un cáncer de testículo se disemina a hueso generalmente, o un cáncer de próstata, lo primero que impacta hueso, después va al hígado, después al pulmón, después al... Imagínense, ¿qué pronóstico puede tener? Malísimo. Los tumores cerebrales metastáticos ocupan aproximadamente un 4,25% de todos los cánceres que se diseminan por el cuerpo. Estos son mucho más comunes que los tumores cerebrales primarios, tumores que se originan en el cielo. Los tumores, cuando hay una masa tumoral en el cerebro, es más frecuente que sea secundario. Eso siempre tómenlo en cuenta. Dentro está dejado el tumor cerebral primario. Estamos. Se da, obviamente que se da, no vamos a hablar, pero sobre todo son los metastáticos, ¿sí? Que provienen de otro orden. Tumores internos, muchos tumores por diseminarse al cerebro, más comunes son, ahí está, pregunta del examen, el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, ¿a dónde se disemina principalmente? La metástasis en el cerebro. ¿Está? El cáncer de vejiga también. ¿Sí? El cáncer de mama también. Generalmente las que tienen, digamos, malos pronósticos, cáncer de mama, generalmente no mueren por el cáncer de mama, mueren por un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Estamos? Ciertos sarcomas, son tumores musculares o sarcomas, ¿sí? Tumores cerebrales benignas, el cáncer de riñón, la leucemia, el linfoma, el melanoma, que es el cáncer de piel, ¿sí? El cáncer de colon, todo, ¿sí? Estamos para que vean todo ese pool, digamos, de variabilidad y este tipo de cáncer que pueden impactar en el sistema nervioso central. ¿Okay? Los síntomas. ¿Cómo? Secundario. Estamos. Disminución de la coordinación. Bueno, todo lo que hemos hablado. La semiología es parecida a la del tumor primario. O sea, se agrega a la semiología del mismo tumor. Estamos, si tiene un tumor, digamos, de mama, la paciente que va a tener ganglio linfático, va a tener dolor, va a tener del miembro linfedema, va a disminuir de peso, ¿me entienden? Y se va a agregar la sintomatología, digamos, secundaria, digamos, en este caso, ¿qué? Dolor de cabeza, puede tener convulsiones, puede tener vómitos. ¿Estamos? Depende de la localización. Si el tumor de mama ha impactado en el lóbulo frontal, va a tener déficit motor, ¿me entienden, chicos? Alteraciones, digamos, de la personalidad, alteraciones de la micción, incontinencia, esfínter, lo que sea, depende, les vuelvo a decir la localización. Dolor de pérdida de memoria, entumecimiento, todo, convulsiones, todo lo que acabamos de hablar de los tumores primarios, sumado a su patología de base. Si es un paciente con un cáncer de próstata, y generalmente el cáncer de próstata, el que tiene cáncer de próstata va a tener alteración en la micción. ¿Me entiendes? Va a tener dolor aquí a nivel sacro. ¿Por qué a nivel sacro? Porque generalmente hace metástasis en la columna.
¿Me entienden? Y mala sintomatología neurológica. Imagínense. Bueno, digamos, por el examen. Bueno, de todo esto es bueno. Sumado. A ver. Yo tengo una paciente, digamos, que puede ir a la consulta. O mire, doctor, me duele la cabeza, tengo convulsión. Y bueno, que le pide la tomografía y veo que tiene una imagen tumoral. Y yo estoy obligado también, ¿saben qué, chico? A pedirle una tomografía sistémica. Le voy a pedir una tomografía de tórax, de abdomen, porque me puedo dar la sorpresa que tiene un tumor en el pulmón, puede tener imágenes tumorales en el pulmón. Entonces yo ahí digo, no, esto es un secundario. ¿Y vos qué sos? No, yo soy fumadora. ¿Y hace cuánto? Hace 45.000 años. Ah, bueno, tienes factores de riesgo. ¿Y no tenías tos? Sí, tengo tos. ¿Y cómo la tos? Sí, tos, y no escupe sangre, sí, por ahí, a perder peso, y sí, bueno, ¿me entiendes? Entonces, ya me obliga a buscar el tumor primario ahí, ¿me entiendes? Bueno, y ya está todo lo que es la imagen, el encefalograma, angiografía cerebral, biopsia guiada, punción lumbar, bueno, todo eso. Pero sobre todo, no tanto, la imagenología, tomografía axial computada y resonancia magnética nuclear. ¿Ok? ¿Estamos? Tratamiento. El tratamiento depende del tamaño, del tipo de tumor, se diseminó igual que la salud penal pasada. Los objetivos del tratamiento puede ser el alivio paliativo. Ahí hablamos de paliativo. Paliativo, aliviar. Alivio de los síntomas, mejoramiento del desempeño, unidad, bienestar. Paliativo, aliviar, bienestar. Aliviar, bienestar. Curar, medio difícil, el chacho sí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros. Un tumor secundario ahí, con un tumor primario en el pulmón, y no sé. ¿Me entiendes? Lo único que puedo dar, bueno, le doy anticonvulsivante, le doy, digamos, bueno, para el dolor, si tiene dolor, morfina. Bueno, ¿me entienden, chicos? Que realmente es ominoso el pronóstico. Ominoso. ¿Estamos? Para el equilibrio de la edema cerebral, manitones, una radioterapia, que hemos hablado, quema las células, lo que se pueda. ¿Sí? Cirugía cuando hay un tumor y el cáncer no se diseña en otra parte, sí. Es cierto, se puede hacer una cirugía, pero no le puedo decir al paciente que te has curado. No, de ninguna manera. Estamos en la quimioterapia, pero los tumores cerebrales por eso se hace por ahí radioterapia. ¿Sí? Pronóstico. Para muchas personas con tumores cerebrales que se hacen manipular. Acabo de decir. Finalmente se viene a otra zona del cuerpo, el pronóstico depende del tipo de tumor, de la manera en que este responde al tratamiento, simplemente es malo. No es paliativo. Hay que ayudarlo a un mejor, voy a decir algo durísimo, a un mejor morir. Estamos. El objetivo que tenemos los médicos en este caso es aliviar ¿qué cosa? El dolor, ayudarlo a que tenga un mejor pasado. ¿Ah? Estamos, o sea que sea paliativo, nada más. ¿A dónde mandan? Cuidado, paliativo, claro. Pero sabemos que los pacientes con tumores a los pacientes con tumores no había que tocarlos solamente, porque se disemina más, porque eso no dice. ¿Cómo? No, porque a nosotros nos han dicho en esa terapia que nosotros cuando hay un paciente con ansiedad terminal, que nosotros no podemos tocarlo, porque se diseminaría. ¿Por qué no lo tocaron? Primero ¿Qué es la kinesiología? tratamiento.
movimiento, ejercicio. Las manos, movilización. No te guíes por todo lo que dices. Después vos sola vas a crear tu propio tratado. ¿Preguntas? Vamos a descansar un ratito, ¿no? 10 minutitos, ¿verdad? Buen tema. Porque son dos tumores lo que tienes que curar. Ya no está regular vos. ¿Estamos todos? Vengan aquí ustedes. Mira aquí se está chico malo. Vengan para acá adelante. No sé cómo pueden estar ahí. Tomen mate, no hay drama. Se van a estar perdidos. Ah, sí. Bueno, no le tengan miedo al éxito, venga. Bueno, listo. Vamos a seguir. Accidente cerebrovascular. Definición. Bueno, un accidente o un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre en una parte del cerebro se detiene o cuando un vaso sanguíneo en la parte del cerebro se debilita y se rompe. O sea, cuando disminuye el flujo de sangre o se rompe. ¿Estamos? Si el flujo sanguíneo se detiene por unos pocos
unos segundos el cerebro no puede recibir, obviamente, ¿cuáles son los nutrientes? Y el oxígeno se denomina ACV isquémico o transitorio, que ya vamos a ver. O sea, el ACV isquémico lo origina la disminución del flujo sanguíneo en un área. Por ende, si no se lo resuelve, se va a producir la isquemia, que es la disminución del flujo, o en el último caso el infarto cerebral, que es la necrosis. ¿Por qué se produce la necrosis? Porque se necesitan los nutrientes necesarios y el oxígeno, más la glucosa. Porque el sistema nervioso, el tejido cerebral, el tejido nervioso, es muy lábil, a ver qué significa lábil, sensible a disminuciones, digamos, de oxígeno. Estamos, por eso cuando una persona entra en paro cardiorrespiratorio, si no masajeas, como tienes que masajear, lo sacas, y si lo sacas a destiempo, por así decir, generalmente quedan con muchas secuelas ese paciente. ¿Estamos? Porque se produce la hipoxia cerebral, o disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿Estamos? Y el otro ACV es el hemorrágico, el cual que es por ruptura de un vaso. ¿Estamos? Ahí tenemos ACV. El isquémico, que contempla el 80% y que puede ser trombótico, embólico o lacunar. Y el hemorrágico, que es el de peor pronóstico, eso es pregunta de examen. ¿Cuál es el de peor pronóstico? ¿El isquémico o el hemorrágico? El hemorrágico. Y gracias a Dios está contemplado un 20%, pero cuando se produce, generalmente, y ahí tenemos cómo puede ser, puede ser intracraneal, que más que intracraneal es intraparenquimatoso se llama intracraneal o intraparenquimatoso, y el otro es la hemorragia subaracnoidea. Estamos. ¿Y por qué es de mal pronóstico, es de peor pronóstico? Porque generalmente dejan muchas secuelas si es que sale el paciente. Estamos. El isquémico deja secuelas, pero generalmente con una buena, ahí entran ustedes, una buena rehabilitación, puede andar con el tiempo muy bien. Estamos. Cuando ocurre una ACV, como se ve en una enfermedad de pequeño vaso, un infarto muy pequeño llamado infarto lacunar, es más que nada que lacunar. Son los microinfartos, esos son los infartos lacunares. Y hay otra espécimen, por así decir, se llama accidente AIT, el accidente isquémico transitorio. El accidente isquémico transitorio es el paciente que, por ejemplo, tiene una sintomatología y que desaparece a las 24 horas. ¿Estamos? No deja secuelas. Tiene una sintomatología de 24 horas y desaparece. Pero ojo, eso te abre así los ojos, porque generalmente ese paciente está nominado como gran hermano a tener otro ACV, y ese puede ser un ACV isquémico generalmente que puede dejar secuelas. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bueno. Y cuando hablamos de ACV isquémico, hemos visto la etiología, puede ser trombótico, embólico y lacunar, ¿no es cierto? ¿Y qué es un trombo? Ahí está. ¿Bien? Ese es un vaso arterial no venoso. Pregunta de examen. ¿Es venoso lo que me preguntan? No, arterial. Bien. Es un coágulo que se produce generalmente porque hay una alteración en el endotelio. Estamos en la luz, digamos, del vaso. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de tromboembolia pulmonar la clase pasada? Bueno, ese trombo se puede desprender, ¿estamos? Y va a producir la embolia. ¿Qué es la embolia? Es el trombo que viaja, por así decir, por el torrente sanguíneo por un vaso. ¿Ok? Y la hemorragia es por ruptura. La hemorragia, ¿por qué se produce? Se produce por un debilitamiento de la pared, chicos. De la pared, del endotelio. Y la etiología que vamos a ver, generalmente me voy a ir adelante.
la etiología, el 80% es hipertensión arterial. Aumenta la presión arterial, entonces ya tenemos una pared debilitada, que inclusive la pared ya puede estar debilitada o puede ser que tenga una placa, una aterosclerosis. La aterosclerosis, así como dicen, che, pero la placa de ateroma es dura, porque es lípido duro que está en el endotelio, pero esa placa de lípido duro lo fragiliza el endotelio. Por eso, pequeños picos hipertensivos, por así decir, puede romper el vaso y producir una hemorragia. ¿Me entienden más o menos? ¿Está? Bien. Y vamos a adentrar en lo que es el ACV isquémico. Sucede con el flujo, ya saben, cuando el sangre en el cerebro se detiene por la obstrucción de la arteria. Hay dos tipos principales de ACV: embólico y trombólico. Puede ser que el trombo esté dentro del vaso, acuérdense de qué. ¿Se acuerdan del polígono de Willis? Más o menos. A veces para anatomía, si decimos que hace. Bueno, acá tenemos qué cosa, acá tenemos, vamos a hacer así. Esta es la arteria vertebral, este es el tronco basilar. De acá, ¿qué va a seguir? Tenemos la arteria cerebral posterior, estamos, y de aquí vamos a tener las comunicantes posteriores. Y acá vamos a tener lo que es la carótida interna, y acá vamos a tener otro vasito que es la arteria cerebral media o siliana. Cerebral media o siliana. Y de aquí, ¿qué vamos a tener? La arteria cerebral anterior, y aquí se va a unir con la otra cerebral anterior y va a dar la comunicante. Y vamos a tener polvo. ¿Sí? Generalmente las trombosis se producen el 100% ahí, en el polígono de Willis. ¿Está? ¿Y a dónde generalmente se produce? Sobre todo en esta, en la cerebral medio ciliana. Está la trombosis. Y la embolia es generalmente la que viene de otra parte, no viene del polígono de Willis, no, viene por la arteria cerebral o puede venir por la carótida interna, viene de acá, impacta en la pequeña arteria, puede ser la arteria póntica acá. Aquí están las arterias del puente de Barolio, que se impacta y generalmente tiene malísimo pronóstico, malísimo, directamente. O pueden ir a las otras arterias, llamas de la ciliana, y ahí produce el infarto cerebral. La isquemia primero, el infarto. Embolia, viene. ¿De dónde viene? Ya vamos a ver de dónde viene. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entienden? El trombo está en el polígono de Willis. La embolia viene. Generalmente piensan que ya nos adelantamos en el corazón. O viene de las carótidas. Estamos. De las carótidas. Porque por eso es necesario que nosotros, cuando tengo un paciente que me dice, yo he tenido, me he mareado, doctor, he perdido la memoria y me he caído, y yo bueno, la oculto y ya, le digo un flujo, en vez de flujo laminar es turbulento acá, en la carótida. Entonces le pido un ecodoppler y veo que tiene una placa de ateroma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenía un accidente isquémico transitorio, ha ido desprendiendo émbolo. Va a llegar que va a desprender un superémbolo y me va a producir una ACV isquémica, ¿me entienden? Y la otra es el paciente que tiene arritmias cardíacas. El arrítmico va desprendiendo trombos, émbolos, ¿me entienden? Bueno, sigamos. El flujo de sangre en la arteria cerebral se obstruye con un cuadro que forma dentro de la arteria. La arteriosclerosis, me he adelantado, que es la acumulación de depósitos grasos en los paredes de la arteria, causa un estrechamiento del vaso sanguíneo y con frecuencia se reconoce la formación de dicho coágulo. Generalmente, sí, produce estrechamiento, pero debilitamiento también. Debilitamiento de la pared. ¿Estamos? ACV isquémico y el embólico. Bueno, el embólico es producido por un trombo que viaja por el torrente sanguíneo hasta un punto que no pasa y obstruye ese sitio. Claro, porque el émbolo va a ir. Como va disminuyendo el calibre de los vasos, va a llegar hasta donde tenga el mismo diámetro.
Entonces se va a estampar ahí y no va a llegar sangre de aquí para allá. Entonces toda esta área, ¿qué va a producir? Se va a isquemizar. No va a llegar aporte de nutrientes ni de oxígeno. Entonces, infarto. ¿Estamos? Las principales fuentes embólicas son corazón, como dijimos, callado aórtico y carótida interna. ¿Estamos? Bien. Y la causa más frecuente cerebral es la fibrilación auricular, arritmia, que favorece la formación del trombo al no producir la contracción auricular. ¿Sí? Claro, exactamente, en forma asincrónica. Así. Asincrónica. ¿Sí? Bien. Accidente isquémico, el AIT se llama, accidente isquémico transitorio se llama. Es cuando el flujo sanguíneo se detiene unos pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes de oxígeno, los síntomas duran menos de 60 minutos, no tanto, 24 horas, están así. La recuperación es espontánea, estudios de imágenes, no olvides, eso es lo importante. En el accidente isquémico transitorio, después le hago al otro día o a los 2 días una tomografía computada, no me sale nada. O sea, yo me tengo que guiar con la clínica y con lo que me dice el paciente. ¿Sí? No sale nada. Y tiene un riesgo de infarto cerebral alto a la siguiente semana, que es signo de advertencia, como les acabo de decir. ¿Estamos? No es lo mismo que el isquémico. El isquémico después, el infarto cerebral, el isquémico me va a dar una imagen en la tomografía computada o la resonancia magnética. ¿Sí? Bien. En cambio, este es el jodido. Este es el mal pronóstico. Estamos, que me puede dejar grandes secuelas y si no, la muerte. Estamos del paciente. Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Esto provoca que la sangre se escape. ¿A dónde? Hacia el cerebro, al tejido nervioso. Algunas personas tienen defectos vasos sanguíneos cerebro que hacen que esto sea más probable. Bueno, esto, la etiología generalmente es hipertensión arterial, igual que el isquémico. La hipertensión arterial es la estrella de esto. Pacientes diabéticos también. Discrasia sanguínea. ¿Qué son las discrasias sanguíneas? Personas que tienen coagulopatías, hemofilias, trombocitopenia, bueno, etc. Pero sobre todo se da en jóvenes. El isquémico se da en grandes. En este se da en grandes, pero en jóvenes. Y usted me dice, che, pero ¿por qué si no hay mucha hipertensión en jóvenes? No. Por los llamados aneurismas congénitos. ¿Estamos? Los aneurismas congénitos son cuando yo tengo acá, tengo acá una arteria y tengo esto, tengo como un globito. Esas personas nacen con eso es todo el caso. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos endotelio, aquí tenemos la capa muscular lisa, pero acá está, a donde está el aneurisma, este es aneurisma se llama. Acá está debilitada la pared, porque me falta un poco de endotelio. Entonces, cualquier aumento mínimo de presión arterial o aumento, digamos, de valsalva, ¿sabe qué es la valsalva? El aumento de la presión cuando uno hace, digamos, algún tipo de esfuerzo, hace que esto se rompa. ¿Estamos? Entonces se da mucho en jóvenes. La etiología es aneurisma congénito. Congénito significa de nacimiento. Y ustedes dicen, chico, ¿cómo hago para detectarlo? Porque generalmente son chicos, digo yo chicos, que tienen dolor de cabeza. Y llega un momento que están en la escuela, están en la universidad, se desploman. Pierden la conciencia. Entonces uno dice que le hago una tomografía y tiene así un coágulo en el cerebro. Professor, lo sabia que isso naturalmente. ¿Cómo?
Eso compramos en 20. ¿Has visto? Por aneurisma congénito. Sí. La única forma de detectar, sí, Digamos, empezó a detectar eso. tenía dolor de cabeza. A ver, la única forma de detectar si hacemos a todo el mundo, a ver, así como hacemos glucemia, a ver, nos sacamos todos mañana la glucemia para ver si somos diabéticos, yo les haría toda una angiografía digital. Anteriormente una arteriografía, yo le pongo un método de contraste para que me lo pinta todo el lado al polígono de Wendy's a ustedes y yo ahí lo puedo detectar al aneurisma. Pero no se hace por razones de práctica y económicas. Ojalá, yo a todo el que entra al secundario le pediría todas las angiografías. Entonces, le inyecto el nivel de contraste, le pinto el árbol arterial del polígono y veo que hay ahí una dilatación. Se opera fácil, todo por catéter. Un catéter, te pongo un catéter, te pongo un stent y listo. Un stent. Y chao. ¿Me entienden? Pero bueno, es un tema, son cosas. Bueno, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos también pueden ocurrir cuando alguien está tomando anticoagulantes. Claro, también. ¿Sí? La presión arterial muy alta puede hacer que los vasos sanguíneos se rompan, ocasionando un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Por qué? Porque tenemos ya. Pero tiene que haber un terreno predispuesto. El terreno predispuesto tiene que ser una persona con factores de riesgo de tabaquismo, arteriosclerosis, obesidad mórbida, ¿me entienden, chicos? En diabéticos, ¿sí? Porque en el diabético se producen microangiopatías, ¿estamos? Etcétera, ¿sí? O sea, el terreno. En un joven solamente el ACV hemorrágico, la etiología, a menos que sea un hipertenso de niño, no sé si me entienden, hipertensión infantil, que puede ser por una insuficiencia renal, por ahí una patología renal, únicamente así, pero si no, es congénito. ¿Estamos? Profe, ¿y en caso de los cardíacos que están anticoagulados de por vida? Corren el riesgo. No todo es gratis la vida. No todo es gratis la vida. Sí, bueno, el paciente que ha tenido un infarto, que ha tenido una angina de pecho, o lo que fuese, una patología coronaria, va a estar coagulado. Te van a dar el Sintrom, te van a dar el clopidogrel, 75 miligramos, o la aspirineta todos los días que tomes. La aspirineta es un anticoagulante excepcional, el geniolcito. Pero también te licúa, o sea, y si va, o sea, nada es gratis. ¿Sí? Bueno. La aceleración topográfica de la cerebro. Hemos hablado de hemorragia intracerebral, localización parénquima cerebral. ¿Saben qué es el parénquima cerebral? Parénquima, estamos hablando de hemisferios cerebrales, lóbulos, parénquima. Estamos hablando del órgano in situ, el cerebro en este caso. Hemorragia intraventricular, localización ventrículo cerebral. Esto tiene mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque generalmente se evacúan por las cisternas, que son los que de mejor pronóstico, y después, bueno, lo que sí irritan mucho, te puede producir un síndrome meningio, una meningina, el síndrome meningio, porque va por todo el circuito, digamos, de líquido cefalorraquídeo. Yo le hago una punción al paciente y me va a salir sangre. ¿Me entienden? Porque la localización es intraventricular. La intracerebral va a depender de la localización. ¿Va a depender de qué? De la localización y de la extensión. Todo va a depender de eso. Usted me dice, che, pero ¿qué pronósticos? Y depende, te voy a decir. Che, ¿será quirúrgico? Y depende de la localización. No es lo mismo una hemorragia a nivel del tálamo, que es un huevito que está en el medio, el núcleo de la base, en el medio, ¿cómo hago para acceder? Que uno que está a nivel cortical, que yo hago una craneectomía y lo dreno, lo evacúo al coágulo. Y la hemorragia subaracnoidea está en el espacio subaracnoideo. También yo le hago una punción al paciente y puede venir sangre. Estamos, entonces digo, es una
es subaracnoidea, amén de lo de que le tengo que hacer la tomografía computada. ¿Sí? Bueno, la hemorragia intraparenquimatosa es producida por un hematoma intraparenquimatoso en el cerebro que genera compresión de estructura rígida. Los sitios sangrados son el putamen, que vendrá siendo un núcleo de la base, el tálamo, cerebelo, el puente de Barroso o protuberancia, y las causas son hipertensión arterial, tumores, malformaciones vasculares. Sí, es cierto, hay tumores que son muy vascularizados. Acuérdense que tumor es sinónimo de neoplasia. Neo significa nuevo, plasia, tejido. Entonces, al haber un nuevo tejido, va a haber nuevos vasos. Entonces, hay tumores que son muy irrigados. Entonces, esos tumores pueden producir un ACV hemorrágico también. Alteración de la coagulación, como dijimos, vasculitis y drogas. Cocaína, anfetamina. Si habrá gente que habrá muerto por cocaína. La cocaína les produce, ¿qué produce la cocaína? Hipertensión arterial por las nubes. Va a producir, aparte de hipertermia que te va a producir, por eso tienes que tomar mucha agua. ¿Ah? Pero te va a producir, ¿qué cosa? Te va a producir ACV. Generalmente, los cocainómanos, ¿de qué mueren? Bueno, arritmias. Muchas arritmias, pero mueren de una ACV hemorrágica. ¿Estamos? Bueno, hematoma intraparenquimatosa, intracerebral, ahí también esa imagen. Así se ve. Imagen hiperintensa. En una tomografía computada. Generalmente lo normal, para que tengan en cuenta ustedes, es todo lo que se ve a la derecha, el color oscuro, pardo. Lo blanco es sangre. Eso es sangre, no es un absceso, no es pus, es sangre. Miren, semejante. Abarca lo que es el ventrículo lateral y todo lo que es el núcleo de la base y todo lo que es el lóbulo frontal y el lóbulo parieto-temporal, en este caso derecho. ¿Por qué derecho? Porque lo de abajo. Ustedes ven en la imagen tomografía, todo lo que ven a la izquierda es derecho, todo lo que ven a su derecha e izquierda. No sé si me entienden. Usted lo ven de abajo a la tomografía. ¿Estamos? Bien. Y la hemorragia subaracnoidea es como les dice, ¿por dónde discurre? Por el espacio subaracnoidea, la pía aracnoides. ¿Estamos? En la pía aracnoide. ¿Por dónde discurre? ¿Qué discurre del espacio subaracnoidea? Líquido cefalorraquídeo. Ahí tenemos la dura madre, la aracnoide y la pía madre. ¿Estamos? Y ahí tenemos más, miren. En este caso, ¿qué vamos a tener? Ahí no tenemos una hemorragia subaracnoidea. Ahí tenemos una hemorragia intraparenquimatosa. En la próxima clase, ¿saben qué les voy a traer? Los 3 fotos. La autopsia de cerebro. En mi caso, cuando he hecho autopsias, digamos, de muerte, lo han judicializado, lo han encontrado muerto, el fiscal me llama, lo encontró muerto, fíjate si no tiene atrompado, no matado de mirar, digo, y le abro y tiene un hematoma subural, una hemorragia subaracnoidea, entonces, quédate tranquilo, muerto en su ley, ¿me entiendes? Por así decirlo. O sea, para que vean cómo es. Estamos y cómo impregna. ¿Estamos? Lo que se ve ahí blanco es sangre. ¿Estamos? Hemorragia intraventricular, eso no es mejor pronóstico, porque generalmente evacúa solo. ¿Estamos? ¿Por qué? Por las cisternas. Las cisternas son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, va por la cisterna mata y va al líquido cefalorraquídeo y después se evacúa. Acuérdense, el líquido cefalorraquídeo se forma en el plexo coroideo y después va a la vellosidad coroidea y drena a los senos venosos del cerebro. De los senos venosos va por la vena yugular interna y al sistema. Estamos, por eso se evacúa. Esa es una hemorragia ventricular. Son ventrículos laterales. Muy buen pronóstico tiene. Dentro de todo, bien, pero tienen buen pronóstico. No es lo mismo acá que tenga aquí o tenga aquí. Estamos que cuesta, digamos, o sea, hay que evacuarlo o no. O te dice el cirujano, mira, yo no entro ahí, está muy profundo. Y bueno, saben pedir.
No estamos. Y rogar. Estamos, que se vaya reduciendo. Factores de riesgo. Tenemos para hacer muestra de leche. Edad avanzada. Y sí. ¿Cuáles son las 3 causas de muerte en la humanidad? Primero que nada, las coronariopatías. O sea, estamos hablando de patologías cardíacas. ACV y cáncer. Estamos, así que y más los factores de riesgo, o sea, ¿cuáles son los factores de riesgo? La edad avanzada, el sexo. Bueno, hay una incidencia mayor en el hombre que en la mujer. Estamos. Pero guarda con las mujeres que toman anticonceptivos. Estamos. Herencia, historia familiar y raza. Se da mucho en los caucásicos, en la raza negra casi no. Lo de raza negra no voy a hablar mucho de raza. Bueno, los afrodescendientes no tienen mucho ACV. Usted dice por qué, bueno, no sé, qué sé yo. Estamos los caucásicos, sí. Sí, en Dinamarca, en Suecia, todo por el ACV. Herencia, pero lo primero que uno le pregunta al paciente, che, ¿tú, no hay antecedentes de ACV? Sí, mi papá, mi abuelo. Bueno, listo. Y ACV previo, obviamente, el que tenía un ACV y ese sí, ese está ahí. Estamos. Factores de riesgo modificados. Personas con cardiopatía o mala circulación a las piernas causadas por el endurecimiento de las arterias. Bueno, ahí hablamos de las famosas trombosis. ¿Te acuerdas? Hemos hablado de la trombosis la vez pasada. Trombofleritis. ¿Son modificables? Claro que son modificables. Un buen tratamiento. Los cardiópatas, bueno, sí, obviamente. Un tipo que vive, mira, tiene una arritmia cardíaca y le voy a dar una amiodarona, le daré algún carvedilol, algo para modificar su arritmia. ¿Me entiendes? Entonces son modificables. El tabaquismo, la dieta rica en grasa, falta de ejercicio. Bueno, el tabaquismo, hablemos, te produce. El tabaco te produce, la nicotina te produce, dicen algunos que el endurecimiento solamente de los vasos pulmonares. No, señorito, de todos los vasos. Ni hablemos del polígono de Willis. El tabaco te produce alteraciones catastróficas en las paredes del hotel. Una dieta rica en grasa, obviamente, digamos, te va a producir aterosclerosis. ¿Sí? Sí. También es igual de riesgoso que fumar tabaco de goma. Dicen que, mira, a mí me tóxico es, sí, hay vertientes que dicen que no, otros dicen sí. Yo la verdad no lo he estudiado mucho el vapo, porque yo vapeaba también, porque no quería, ¿entiendes? Sí, yo no fumo, pero yo fumo habanos, en realidad. A ver, pero el fin de semana muerte de 3 bovinos. Pero yo por ahí me andaba en el vapo, bueno, digo yo, pero pensaba por el vapo, la relación, no quiero ver bien intenso, pero sí, dicen que sí. Por si acaso no lo hagan. Bueno. Y la falta de ejercicio, ¿no? La falta de ejercicio inhable. Mujeres que no mueran, no se de lo que fuman, mayores de 35 años. Factores de riesgo, bueno, las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo durante el embarazo, ¿sí? Mujeres con terapia de reemplazo, frecuencia cardíaca irregular, llamada fibrilación auricular, diabetes, ya me he dicho por qué, por las microangiopatías y macroangiopatías. Bueno, diabetes, colesterol alto, el colesterol depende. Tenemos el colesterol bueno, el LDL, el malo, el LDL alto, el HDL, el bueno no tiene que estar bajo, no sé si me entienden. Bueno, colesterol, hiperlipidemia. Sí, bueno, hipertrigliceridemia, los que tienen triglicéridos altos, bueno, síntomas. Bueno, y aquí los síntomas, depende de la parte del cerebro, ya hemos hablado, igual que el tumor, depende.
Lo bueno de esto, de vuelvo a reiterar, que el cuerpo te va a decir en qué parte en este caso del cerebro, tienes que buscar la patología. Es posible que una persona no se duele, que tenga una disfunción neuronal, y medio raro eso. Te vas a dar cuenta. O sea, porque hay un déficit de algo. Desde un déficit de memoria hasta un déficit motor, sensitivo, sensorial. ¿Ah? Motor, sensitivo, sensorial. La mayoría de veces los síntomas se presentan de manera súbita y sin aviso. Esto generalmente se da en los hemorrágicos. Súbito. Intempestivo. Caminas y te caes, pierdes la conciencia. Y capaz que quedes en coma para todo el viaje. O generalmente el otro primero va por etapas. Una lipotimia, estuporoso y comatoso después. Pero el hemorrágico es cataclísmico. ¿Sí? Si el accidente es causado por sangrado, siempre presenta primero o se te va a avisar un dolor de cabeza. Dicen que el dolor de cabeza es espeluznante, un gran dolor, porque imagínense, se rompe una arteria, la sangre es irritativa de por sí, imagínense en el tejido cerebral. Es un dolor de cabeza impresionante, comienza a repetir y puede ser intenso, puede quedarse acostarse boca arriba, estamos, lo despierta se está dormido y peor que se cambia de posición. Esto en el caso de los isquémicos, ¿sí? El isquémico te va a producir eso, ¿sí? Es insidioso ese isquémico, no es como el hemorrágico que es cataclísmico, ¿sí? Nada más que el hemorrágico tiene una cefalea intensa previa, en el isquémico no, ¿sí? Otros síntomas dependen de la gravedad de la sentencia del cerebro, de la parte del cerebro, el cambio de la lucidez mental, inclusive son pérdida de conocimiento y coma, y cambio de la audición del sentido de luz. Depende, todo eso va a depender del área, lo vuelvo a repetir. Puede ser una persona que esté tomando un café con vos y llega un momento que te mira así como mirada de jugador de póker, así, o sea que no pestañea, como el parkinsoniano que nosotros llamamos, mirada de jugador de póker porque no pestañea. Y está así, se pierde. Te he dicho, vos me has entendido. Así. Y está así. Y te va a decir, me perdí. Entonces, wow. Está haciendo un accidente isquémico transitorio o una ACV en ese momento. Estamos, o se orina, o defeca. Estamos, te toma la presión, está 220. La Mauricio. Directamente al regional. ¿Estamos? Bien. Confusión, pérdida de memoria, ¿sí? Dificultad para escribir o empieza a no articular la palabra, le cuesta articular la palabra, urgente, regional, ¿no? Mareos, sensación anormal de movimiento, vértigo, o se quiere parar, se cae, parar parece, o quiere agarrar el vaso o el café que está tomando, no puede. Entonces, así se presenta el isquémico. ¿Sí? Problemas con la vista, de dejar, digamos, de hemorragia a nivel del área 17, 18, 19 de Roma, que es el área de la visión. Pero generalmente cuando se presenta ceguera, o visión borrosa primero. Falta de control de esfínteres, hablamos, pérdida de equilibrio, coordinación, problemas para caminar. Vamos a ver los cerebros, cambios de actividad muscular del brazo, todo lo que parece parálisis, entumecimiento, parestesia, etc. Y las pruebas y exámenes determinadas del físico para verificar si hay problemas con la visión, movimientos. Bueno, ahí entra la semiología, este librito que les he dejado. Ahí están las pruebas semiológicas, que es fundamental para verificar, digamos, cualquier tipo, digamos, de déficit sensitivo, motor o sensorial. Y lo fundamental, los factores de riesgo, y aquí terminamos esta parte, es que son pacientes que tienen factores de riesgo, con excepción en el hemorrágico de la aneurisma congénito. Pero generalmente los isquémicos son pacientes de edad, ¿sí? Con grandes factores de riesgo: tabaquismo, diabetes, cardiópata, obeso,
y le pregunto, che, te pega un saque con cocaína, sí, ¿me entiendes? Bueno, ¿me entiendes? O sea, vamos a ser sinceros, hay que preguntar todo, ¿sí? Te van a mentir, obvio. Pero bueno, vamos a sacarlo de su. Y siempre una buena auscultación, arrítmico, ¿sí? La arritmia es un factor altísimo de riesgo, ¿sí? Y acá, las carótidas, ¿por qué? Porque nosotros tenemos acá las carótidas, porque acá viene la carótida común, ¿sí? Y después se bifurca. Carótida externa, que va a dar la arteria superior, la lingual, la facial, y este va a dar la faringe ascendente, va a dar aquí la temporal superficial, etc. Y la carótida interna, a ver, acá se produce, en la carótida interna acá, se produce la alta incidencia de que las placas de ateroma. Entonces, ¿qué pasa? El flujo, generalmente que sabe ser laminar, se hace turbulento. Y el flujo turbulento se va a reproducir en los soplos. ¿El soplo qué es? El soplo es el flujo turbulento que antes era laminar. Entonces lo sienten aquí. ¿Qué pasa ahí? Entonces si hace eso es porque hay una obstrucción. Entonces, che, ¿no has tenido mareos últimamente? ¿No te has perdido? Sí, lo he visto. Esos pequeños microémbolos que han ido viajando. Entonces hay que hacer tratamiento. ¿Estamos? Bueno, hasta que llegamos a esta parte. ¿Sí? Seguimos el martes. Pruebas y exámenes: revisar la presión arterial alta, auscultar arterias carótidas en el cuello con estetoscopio para ver si hay un soplo que es causado por flujo sanguíneo anormal y verificar si hay problema con la visión, el movimiento, la sensibilidad, los reflejos, la comprensión y el habla. Y se repetirá el examen a lo largo de un periodo de tiempo para ver si el accidente cerebrovascular está empeorando o mejorando.